8 de la mañana, 34 minutos, seguimos hasta las 9 en Wake Up. Les habíamos dicho que íbamos a tener invitado en piso, en este caso vinculado a las elecciones que se vienen este 26 de octubre. Una de las listas es la del Nuevo Más, encabezada por Manuela Castaneira y también por Juan Cruz Ramat, que es candidato a diputado nacional y nos ha visitado. Juan Cruz, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo bien, muchas gracias por la invitación. Me habías comentado que llegaron ayer a Bahía Blanca. Llegamos ayer bien temprano, Sí. Yo laburo, soy docente. Y doy clases en distintos horarios en los colegios. Los martes salgo a las 11 de la noche. Así que nos tomamos el avión más temprano posible el miércoles a la mañana. Vinimos acá, empezamos con algunos recorridos. Hicimos una reunión con voluntarios y voluntarias que nos escribieron para ser parte de la campaña y ayudarnos a difundir las ideas. Y participamos ayer de la movilización por justicia por Miriam y Mariana, el caso del doble femicidio que hubo acá en Bahía Blanca. Así que, bueno, jornadas muy intensas. ¿Cómo, por lo menos, quienes siguen en redes sociales, en entrevistas, en panfletos partidarios, la actividad del Nuevo Más, cómo se crea una campaña electoral en un contexto de, por lo menos, evidente crisis, momento de pérdida fuerte del poder adquisitivo? Es decir, no pareciera que el ánimo es de escuchar una serie de propuestas, sino también de pensar de, bueno, cómo salir de un momento tan difícil que a su vez la gente validó en las urnas en 2023. ¿Cómo lo están encarando ustedes? Sí, hay una combinación, como decís vos, de problemáticas. Por un lado, las problemáticas más cotidianas y junto con eso las cosas de fondo, digamos, ¿no? Okay. Nosotros estamos haciendo una campaña que tiene que ver con el salario, sí, porque es una de las preocupaciones que es lo común en lo diverso, digamos. Son preocupaciones que trascienden las diferencias, eventualmente opiniones políticas entre los trabajadores y las trabajadoras. El salario es lo común, la necesidad de un salario que alcance para vivir. Por eso una de nuestras propuestas más fuertes de campaña es un salario mínimo de 2 millones de pesos para cualquier trabajador y trabajadora, como piso de partida, que además es un proyecto, digamos, es una discusión que no tiene proyecto de ley, que no se trata en el Congreso. Pero junto con esto, como bien vos decís, hay una discusión de fondo que tiene que ver con qué perspectivas para el país. Independientemente de que sean elecciones de medio término, digamos, ¿no? O elecciones al Congreso Nacional, hay una discusión de fondo porque es evidente que fracasaron los distintos proyectos políticos capitalistas, digamos, a lo largo del último tiempo. El gobierno de Macri fracasó, el gobierno de Alberto Fernández decepcionó fuertemente y fue un fracaso desde ese punto de vista, y estamos ante un gobierno cuya legitimidad se agotó. Opinamos que está agotada la legitimidad del gobierno, y junto con esto que se agotó su pilar fundamental, que es el proyecto de ajuste fiscal. La gente bajo el gobierno de Javier Milei en un primer momento dijo, bueno, probemos con esto, a ver si esto soluciona la crisis de fondo del país, y finalmente terminó cayendo de Maduro que el ajuste fiscal significa recortar a los jubilados, a las discapacidades, vetar el proyecto de ley de financiamiento para reconstruir Bahía Blanca y para ensanchar, digamos, el Maldonado, y eso se terminó. Entonces hay una discusión de fondo, por eso junto con el proyecto de salario mínimo de 2 millones de pesos, estamos llevando una campaña de alternativa anticapitalista. Nos parece que es un punto de partida para poner a Argentina sobre sus pies y dar un futuro al conjunto de la sociedad, ¿no? En este contexto, me imagino que vos también cuando hacés las recorridas y hablás, no sé, con distintos sectores de trabajadores, estudiantes e incluso seguramente con un comerciante, todos refieren a un contexto donde la gente no tiene ingresos para consumir, ¿no? No tiene ingresos para el consumo básico. Sí. Entonces, la propuesta de 2 millones, que es, me parece, lo que sería hoy un ingreso digno, básicamente. Exactamente. Más allá de que uno siempre se plantea sobre si es utópico o no, ¿con qué estructura económica se puede llegar a ese salario de 2 millones de pesos en un contexto donde, no sé, si una empresa produce algo, hoy están la mayoría de las empresas que producen algo cierran? Por ejemplo, en Tres Arroyos, acá en la provincia, un frigorífico que tiene más de 100 años, Anselmo, con más de 100 trabajadores, cerró. Vendían también herraduras y las exportaban, 55 despedidos. ¿Cómo el 2 millones es un instrumento o es un fin para solucionar ese tipo de problemas? Está buenísima la pregunta. Es un instrumento. Ok. Es un instrumento muy importante porque, bueno, como vos decís, o sea, el salario mínimo para no ser pobre medido por el INDEC es 1.900.000 pesos. Sí, la canasta. O sea,
la canasta. O sea, son 100.000 pesos más y todos sabemos que el INDEC además mide algunas cuestiones que están fuera, digamos, están descontextualizadas, están fuera de término. Era una canasta alimentaria de 2004, 2005. Exactamente, hay un montón de cosas que no se miden, por ejemplo, el consumo de internet, el consumo de celular, o sea, hay un montón de servicios que no se miden. Alquilar, y por lo tanto, creo que tampoco está canasta básica alquilar total. no está, es una locura. Alquilar, o sea, te puede llevar el 60-70% del salario, no alquilar. Y no está medido, o sea que todo lo que mide está subvaluado, digamos. Pero efectivamente es un instrumento porque para vos lograr ir a una medida fuerte, digamos, como la de un salario de 2 millones de pesos, necesitas construir una batería de medidas. ¿Está bien? Esa batería de medidas nosotros la tenemos plasmada en algo que se llama Manifiesto Anticapitalista para la Argentina. Te lo traje para que lo veas, lo muestro acá y después te lo paso. Bien. Son 18 medidas para lograr, digamos, esta medida fundamental del salario mínimo de 2 millones, que toma en cuenta la estructura del conjunto del país. Como vos decías recientemente, en Argentina hay una situación de recesión económica bajo este gobierno. ¿Está bien? Para decirlo rápidamente, venimos de algunos proyectos, digamos, de gobierno, como los del peronismo, que son proyectos de gobierno inflacionarios o proyectos económicos inflacionarios, ¿está bien? Donde la inflación permanentemente compite con el salario y va corriendo, digamos, el salario por detrás y destruyendo las condiciones económicas, que es lo que terminó rechazando la gente en las urnas, eligiendo al gobierno de Javier Milei. Pero el proyecto de Javier Milei es un proyecto absolutamente recesivo, es de apertura y competencia directa con otros países, en la cual Argentina no tiene posibilidad de competir directamente y entonces se produce el cierre de fábricas. Lo que necesitamos fundamentalmente para lograr no solamente un salario, sino un proyecto de país que sea para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras y que sea, digamos, que sea de desarrollo, es poner en funcionamiento toda la capacidad instalada que no está funcionando en Argentina. En Argentina se produce con el 60% de la capacidad instalada. O sea, digamos, el 60% de la fábrica, el 60% de las máquinas. El otro 40% está en desuso. Es un drama que esto funcione de esta manera. O sea, vos necesitas, por un lado, tener una serie de medidas que acompañen el salario, por ejemplo, rebajar el IVA o eliminar directamente el IVA. El 21% de tu salario se va en el consumo en carne, leche, alimentos. Eso tiene que sacarse directamente. No puede ser que se financie, digamos, las inversiones del Estado fundamentalmente por el ingreso de los trabajadores. Reducís el 21% del salario al IVA, lo quitás directamente. Restitución, por ejemplo, de bienes personales, seguro también. ¿Cómo? Restitución del impuesto de bienes personales que se quitó. Restitución de bienes personales y hay que aumentar también, digamos, el impuesto a los bienes personales. El salario de 2 millones no sale de impuestos igual. El salario de 2 millones sale fundamentalmente del recorte a las ganancias de los sectores más concentrados. No estamos hablando del recorte, digamos, del almacenero, del kiosquero o de las pequeñas empresas, digamos. Estamos hablando, por ejemplo, de la ley software que le da exenciones impositivas a Mercado Libre. Por ejemplo, exenciones impositivas a Mercado Libre o de esas 20, 25 familias que existen en Argentina que en los últimos 5 años, datos que están ahí en el manifiesto que te acabo de pasar, en los últimos años han aumentado sus ganancias en un 70%. 5 años, 70%. Mientras los trabajadores hemos perdido muchísimo más que eso. Bueno, tienen que ganar menos. Tan simple como eso. Tienen que ganar menos, tiene que haber una redistribución completamente distinta y sobre la base de este proyecto nos parece que es posible poner en pie una Argentina que sea conteniendo al conjunto de los sectores sociales y además en un país que tiene industria. Bahía Blanca es un buen ejemplo, además de esto. Tiene industria, tiene salida al mar, tiene el agro, tiene polos petroquímicos. Tenés una posibilidad de, unificando todo eso y poniendo todos los recursos al servicio del desarrollo de la sociedad y de los trabajadores, tenés una potencia increíble. El fracaso es el fracaso de los gobiernos capitalistas y por eso nuestras propuestas son exactamente lo contrario, propuestas anticapitalistas en favor de las mayorías sociales. ¿Y qué perciben ustedes también de la población y los procesos electorales? Que siempre fue una discusión que entre los partidos de izquierda, los partidos anticapitalistas, siempre se intentó dar como uno de los planos del plan de acción político, uno de ellos electoral, pero no es el único. En los últimos años han habido mejores momentos y peores momentos.
Hoy ¿qué análisis hacen de la herramienta electoral per se de cara a que la población elija ese tipo de opciones o por lo menos se convenza de que ese tipo de opción es la adecuada? Mira, en este instante hay una percepción en amplios sectores de la sociedad que hay un momento importante para castigar al gobierno. También las elecciones del 26 de octubre se ven como un momento para castigo del gobierno. Vemos que va a haber más bien una acción por la positiva, digamos, de ir a votar, que no se va a expresar mayormente la abstención como fue en las elecciones pasadas, sino que la gente está buscando una alternativa. Y desde ese punto de vista es un gran momento, digamos, para presentar nuestras opciones, porque, bueno, tampoco vemos que vaya a haber una estricta polarización entre las dos fuerzas principales. Vemos que acumulan, digamos, un 70% de los votos. El peronismo con un piso, pero con un techo bastante próximo, digamos, a su piso. Vemos al gobierno de Javier Milei derrumbándose desde el punto de vista electoral y vemos aproximadamente un 30% de la gente que está buscando una opción electoral para castigar al gobierno, pero que además dialogue con las problemáticas cotidianas de los sectores sociales, que son sectores, digamos, que reclaman que, por ejemplo, el salario esté en discusión, una cosa que no se discute en el Congreso. Desde ese punto de vista opinamos que es un gran momento para la participación electoral. Desde luego, nosotros tenemos una concepción distinta de la política. Nuestra concepción es que la política no se hace solamente en el Congreso, sino que se hace fundamentalmente desde las calles, en la calle y en el Congreso. Por ejemplo, la agenda del Congreso es una agenda que la impuso la calle. Jubilaciones, discapacidades, ley de emergencia por Bahía Blanca, son todos impulsos que se dieron en la movilización. Nosotros desde el Nuevo MAS, con Manuela Castañera, participamos activamente en esas movilizaciones, reclamando desde la plaza hacia el Palacio, desde la plaza hacia el Congreso. Son instancias que se tomaron desde el Congreso y se llevaron adelante por esa vía. En ese sentido, es un país en el que la plaza y la movilización siempre tuvo mucha importancia, tiene mucha importancia y tiene una importancia determinante. La clave, nos parece, en esta elección es cómo hacer que los reclamos de la calle, de la movilización, se coloquen a través de referentes en el Congreso, y por eso queremos con Manu Castañeira estar presentes en el Congreso para que el salario, la lucha contra los femicidios, la lucha del movimiento de mujeres se exprese en el Congreso y tenga una voz fuerte y clara, digamos, para que estas problemáticas se traten, sobre todo cuando hay un gobierno de extrema derecha que es tan agresivo contra los distintos sectores sociales, los trabajadores, los de abajo, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, por ahí personas que pueden estar mirando se la hacen, que tiene que ver con representantes de otros partidos de izquierda que ya están en el Congreso. Dicen, bueno, pará, pero ya del Frente de Izquierda de los Trabajadores tiene sus representantes, entonces, ¿por qué no fortalecer esa opción? Podría preguntarse a alguien. A mí me parece que los sectores que simpatizan con la izquierda y otros sectores inclusive, porque para mí se amplió. Piquetera, qué sé yo. Para mí se amplió. Juan Marino, pero Juan Marino está con el kirchnerismo hace varios años, ¿no? Sí. Para mí se amplió el espectro, no estamos dialogando solamente con un sector, digamos, de clásico, de votante de la izquierda, sino que estamos hablando con un sector más amplio. Eso por un lado. Por otro lado, a mí en lo personal, y cuando hablamos en la calle con la gente, nos refleja mucho, pero hay otras opciones, o sea, hay otros referentes y otras referentas. Hace 14 años está Nicolás del Caño como diputado, más o menos. No recuerdo exactamente. En 2015 fue su aparición para las personas que no están familiarizadas con el universo de izquierda, que le ganó una interna a Altamira, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, ya son varios años, ¿no? Sí. La renovación es importante en la izquierda también, renovar, porque viste que muchas veces te dicen los partidos tradicionales siempre tienen las mismas caras. Sí. O sea, vos ves la boleta, ahora después te voy a mostrar la boleta única de papel. Vos ves acá y vos decís, che, pero esta gente es siempre ¿así va a ser la boleta única de papel? ¿Tiene ese tamaño? Sí. Si querés mostrarla. ¿La muestra ahora? Sí, bueno, sí. La muestro ahora. Mirá, esta es la boleta única de papel. Que además tiene una astucia, hermosa astucia. Fíjense. Si querés hablar un poquito más del micrófono. De este lado, sí, el narcodiputado. ¿Está bien? Sí. Que va a seguir ahí en la boleta hasta el fin de los tiempos acá. En el extremo opuesto, Manuela Castañeira y yo ahí por el Movimiento Avanzado Socialista.
Así que si querés Bien. castigar al gobierno, te vas al extremo opuesto, recorres en este sentido, ahí estamos nosotros. ¿Está bien? Pero vos mirás la boleta y hay muchas caras que se repiten. Entre ellas la de Nicolás del Caño. Te digo una cosa muy concreta. Sí. Una cosa que no le gusta a la gente A ver. de la propuesta del FITU. Ok. 7 de septiembre pasado. Sí, las elecciones bonaerenses. Las elecciones locales, bonaerenses. Sí. Nicolás del Caño fue elegido diputado provincial Por la tercera sección. por ¿no? la tercera sección electoral. Sí. Y se presenta a diputado nacional. Y la Ok. gente dice, che, pero esto es lo que le criticábamos a Magario. Esto es lo que le Vos decís criticábamos por a... la testimonial, decís. Esto es lo que le criticábamos a Mayra Mendoza. Sí. Sí, la testimonial y el hecho de que vos ganás, digamos, la gente te vota para un cargo y no lo asumís y te presentás para el otro. El nuevo más, Manuela Castañeira. El anticapitalismo no tiene nada que ver con eso. ¿Está bien? A nosotros no nos gusta eso. O sea, nosotros somos militantes, somos laburantes, venimos de la calle, no vivimos ni nos desvivimos por los cargos. ¿Está bien? Bien. Queremos representar, pero no es nuestra ambición absoluta los cargos. Y vemos en eso un problema, en el caso de Nicolás del Caño. A la vez, te digo, para completar un poquito y con esto termino, para mí a Nicolás del Caño le falta fuerza, le falta sangre. Necesitamos alguien en el Congreso que se plante frente a la extrema derecha y me parece que Manuela Castañeira es una gran referente para llevar adelante esa tarea. Te hago una más, porque estamos hablando del proceso electoral y también de la realidad del país. Quizás la gente cada vez, por lo menos también por intención y por discurso de este gobierno, empieza a prestarle atención a las cosas que hace el gobierno de cosas de política exterior, ¿viste? Cosas que por ahí uno dice, bueno, al vecino de acá de la ciudad no le importa. Perdón, pero mira con cierta preocupación esto que pasó de, bueno, vienen las elecciones y si le va mal al gobierno, no nos dan más plata y nos vamos a morir todos. Sí. ¿Qué análisis hacen ustedes o por lo menos qué salida? Porque también puede tener una mirada de, bueno, si se pudre todo, es un gran lugar para que la revolución y el proletariado asuma el poder frente al derrumbe de un gobierno capitalista. ¿Ustedes tienen esa mirada? A la pelota, no me habían preguntado así con la dictadura del proletariado y todo eso. Está muy bien, sí, mirá, te digo para mí en concreto cómo es la situación. Primero, Argentina, bajo el gobierno de Milei, no lo salva Trump, no lo salva nadie. Ok. ¿Está bien? O sea, va a ser lo Nosotros- mismo si gana o no gana, si mandan o no mandan plata. Mirá, fue el coloquio Ideas, que es, una reunión de los grandes empresarios, creo que fue ayer o Sí, antes lo de pusieron ayer. a jugar Metodora unos CEOs, algo de eso. Están los CEOs, le preguntan qué va a pasar con el dólar y Sí. les dicen, mirá, más allá de que nos manden 40.000 millones de dólares, Sí. luego de las elecciones, no importa cuál sea el resultado, hay devaluación. O sea, Ok. tu salario se va a derrumbar después de las elecciones. Gane el gobierno, cosa que no cree nadie. Empate el gobierno, cosa que creen algunos. Sea derrotado el gobierno, cosa que es la más probable. Hay una devaluación en puertas, por lo tanto, desde el punto de vista económico, la crisis continúa porque no te salva ni Trump ni nadie. Eso por un lado. Por otro lado, hay una situación que se abre después del 26 de octubre. ¿Está Sí. bien? Con los resultados puestos. Sí, porque son 2 años más. Son 2 En años principio. más. Veremos hasta dónde llegan esos 2 años, si es que se terminan de concretar. O sea, vos estarías de Nosotros acuerdo, por ejemplo, con la propuesta de Moreno de un juicio por Asamblea Legislativa y que asuma otro. Nosotros lo que opinamos, y es una de nuestras propuestas también de campaña y la vamos a llevar al Congreso, es que tiene que haber una asamblea constituyente. Ok. Tiene que haber una asamblea constituyente impulsada desde el Congreso. La asamblea constituyente es una herramienta constitucional. Sí, es sí. la herramienta más democrática dentro de la democracia de los ricos, Sí, la sí. herramienta más democrática. Y además esa asamblea constituyente incorpora sectores sociales que no son necesariamente parlamentarios. Uno puede elegir una asamblea constituyente a distintos representantes de los distintos sectores distintos sociales. sectores. Movimiento de mujeres, familias de discapacidades, Sí, pueblos discapacidades, originarios. jubilados, pueblos originarios, etcétera, Todo. etcétera. Esto es lo que nosotros opinamos que hay que impulsar Ujú. de cara al 27 de octubre con el resultado opuesto. Ujú. Luego, si se abre una perspectiva de movilización, desde luego, nosotros tenemos una concepción de que Argentina tiene que dar un rumbo completamente distinto, que tenemos que ir a un proyecto anticapitalista, y en nuestra concepción política
el rol fundamental lo tienen los sectores sociales. Nosotros nos proponemos como referentes y como voceros, pero no nos proponemos suplantando esos sectores. Por lo tanto, la participación activa de los distintos sectores sociales es clave para la construcción de un país distinto, pero bueno, eso es el 27 de octubre, falta poco, lo que tenemos ahora en lo próximo es el 27 de octubre. Para que el gobierno salga horrible hay que castigarlo con lo que más odia el gobierno. Nosotros cada vez que hablamos de anticapitalismo, el gobierno sale a atacarnos. Así que el 26 de octubre, la mejor forma de castigar al gobierno, lista 276, Manuela Castañeira, conmigo también, por el proyecto de salario mínimo de 2 millones de pesos. Vamos a darle una buena patada al gobierno y bueno, y a poner todas las reivindicaciones de los trabajadores sobre la mesa. Juan Cruz, muchas gracias por haber pasado por acá. Si quieres mostrar un poco la boleta para que la gente también tenga una idea. Nuevamente la boleta. Ya vamos a traer gente para que explique cómo se vota y todo eso, porque es... En realidad... Es con X, no con tilde. Pues yo vi un cartel con un tilde, sí. No sé si era el Nuevo Más o de... Eso es indistinto en realidad. Mirá, ¿es indistinto? Hay una discusión que es la siguiente, te digo así brevemente. A ver. Claro, como es una nueva forma de votación y no hay... Vos fijate, tampoco hay una instancia pedagógica de cómo se vota. No hay. Ese es un lío porque la gente no sabe. A veces nos preguntan, che, pero si me gustan 2 candidatos, ¿pongo 2 cruces? No, es como que me tiras 2 boletas. No, claro. Entonces, vos vas a recibir esto, va a estar troquelado, no es que podés ir a votar. Esta es nuestra, o sea, no es que podés ir a votar con esta. No, te la dan ahí en la mesa. Te la dan ahí en la mesa. Vos te vas atrás de un biombo y pones una cruz, una tilde en el cuadrado que te gusta. Eso es indistinto, Por cruz ejemplo, o tilde. Acá. Sí. Okay. Y además se está discutiendo, supongamos que una persona grande va y pone, en vez de en el cuadrado, pone la cruz acá, que sea válido también. ¿Está bien? Porque si no es un lío, claro, que se confundan. Claro, porque después entre los fiscales se matan, dicen, no, este te lo impugno, este es nulo. Exactamente. Lo que no podés hacer, si querés que tu voto sea válido, es poner más de un casillero. ¿Y cómo se dobla? Después esto se dobla a la mitad y ingresa directamente en la urna sin sobre. Ok. ¿Está bien? Pero bueno, es una forma nueva de votación, genera cierta confusión, pero bueno, acá hay un modelo, te voy a dejar igual para que dale, por también favor. por ahí les sirve para sirve. difundir, les dejo un par acá. Buenísimo. Para que tengan la mano. Perfecto. Bueno, ahí te paso, Juan Cruz, muchísimas gracias. Gracias también al equipo del Nuevo Más que también nos ha contactado para venir hoy. Y bueno, que tengan una buena estadía y ojalá en las elecciones también tengan un desempeño positivo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias.